Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes en la versión negocios, finanzas en negocios. Mi querido Kevin Montrat, Hola, bienvenido. Maurice. Cofundador de Materia Consulting, consultoría financiera para todo tipo de empresas. El día de hoy vamos a hablar sobre estados financieros. Estamos hablando de estados financieros y vamos a hablar sobre uno de los estados financieros también muy, pero muy importante, el balance general. Activos es igual a pasivos más capital. Es correcto. Y si me permite, yo creo que es de los tres estados financieros que ya vimos el estado resultado, ahorita el balance y después veremos en otro capítulo el flujo. Creo que es el estado financiero que menos se revisa. Como quizá el más complicado tomen en entender y es donde yo diría que está la mayor cantidad de información para entender una empresa, un negocio. Entonces es sumamente importante entender el balance y no subestimarlo. No subestimarlo, exactamente. Hay una forma de explicarlo así bien sencillita en una sola frase que me gusta decirlo. De las tres perspectivas financieras de un negocio, que esas tres perspectivas son los tres estados financieros, esta perspectiva, que es el balance general, te muestra cómo está distribuido los recursos del negocio. O sea, ¿en dónde están los recursos? ¿Y cómo están financiados? Y cómo están financiados. Justamente la parte de activos es todo lo que tienes y del otro lado es cómo conseguiste eso que tienes. Si es un pasivo, si alguien te prestó el dinero para adquirir esos activos o si los pusiste tú, es parte del capital contable. Exactamente. Vamos a entrar a platicar, gente. Acuérdense que en este episodio lo vamos a hacer también visualmente porque este tipo de cosas pues se explican mejor de forma visual. Es correcto. Vamos a empezar. Empezamos por las bases y creo que todo el mundo escuchó decir, oye, pues el balance es una fotografía de la empresa en un momento dado. Justamente tomamos esa imagen para ilustrar un poquito. En cuanto al estado de resultado y flujo efectivo, para hacer como que el contraste entre los dos, pues vemos que el estado de resultado y flujo es como vemos como que una serie de imágenes, como si fuera una película. Una película. Tanto el estado de resultado del flujo lo podemos ver para un mes, para un trimestre, un semestre, un año. Entonces vemos qué pasó en la empresa durante un lapso de tiempo menos o más largo, básicamente. Que sí, si se está viendo en un año un estado de resultados, un flujo efectivo en un año, es todo lo que sucedió en ese año. Por eso es como la película. El balance no. El balance no. El balance es una imagen en un momento dado. Una fotografía. De dónde está el dinero, dónde están los recursos en un momento dado. Exactamente. Y por eso en general balance en qué periodo se ven. Se puede ver mensual, pero típicamente se ven trimestralmente, al último día del trimestre o anualmente es lo más común y es el punto de partida al 31 de diciembre del año. Entonces, ¿cómo cerramos el año? Después de pues, un año de resultados prácticamente. Entonces, eso es el balance. Ahora, tratamos también el balance otra vez, es el concepto, el estado financiero más complejo. Tratamos de ver cómo lo podemos ilustrar de manera más sencilla para que la gente que no está familiarizada con ese concepto, pues ya lo entienda. Entonces, damos un tráiler con una imagen. Imagínense que la carga es el activo, que realmente es lo que produjo eventualmente la empresa. Y entonces, el pasivo es toda la parte de las ruedas, vamos a decir, que lo soporta. Y el patrimonio es como el camión, el tráiler. Lo que maneja, lo que es parte también de tu propiedad, ¿verdad? Que maneja la carga, que es el activo, que es el valor que tiene la empresa. Y sí, los pasivos, pues es la deuda, ¿no? Exactamente. Pero ahí lo que queremos transmitir es que ¿qué soporta el activo? Es el pasivo y el patrimonio. Siempre pensar de esa manera como que lo que soporta el activo, todo el activo lo veremos después, pero máquinas, el dinero que tenemos, todo lo que estamos creando está financiado o por pasivos o por patrimonio. Lo que platicaste al inicio en la introducción. Exactamente. Me gusta este ejemplo porque es así como un tráiler. Pues claramente lo que empuja el valor o los activos, pues es tanto el remolque como el motor y el camión en este caso. Que yo creo que con esto, aunado al ejemplo que puse al principio, el balance te dice lo que tienes y cómo conseguiste eso que tienes, si te lo prestó alguien o lo pusiste tú,
Creo que esos son los mejores ejemplos para que la gente visualice la estructura, ¿no? Sí. De un balance general. Exactamente. Y pensamos esa misma imagen, pero en el tiempo. Imagínate que tu activo se vuelve más grande. Pues ahí puedes decir, o invierto en una plataforma más grande, que es el pasivo, o a lo mejor necesito un camión más potente, que es el patrimonio. Entonces, siempre pensar en eso, y entre más grande tu negocio, más grande va a ser tu tráiler. Sí. O puede ser, lo podemos hacer en esa metáfora con una casa, con muchas otras cosas. Pero eso es el balance en esencia. Ese ejemplo que acabas de poner es buenísimo. O sea, cómo a través del tiempo el tráiler empieza a cambiar sus partes, se empiezan a transformar, ¿verdad? Un activo empieza a ser demasiado grande. Bueno, pues necesitas un tráiler. Pero la caja empieza a ser demasiado grande. El tráiler empieza a empujar. Necesitas un tráiler que empuje más rápido, o si tienes una plataforma y la estás subutilizando. Puede ser. ¿Verdad? Es decir, tienes demasiada deuda, pero no está generando esa deuda los suficientes pasivos, etcétera. Sí, exactamente. Creo que ahí lo veremos después por un tema de calidad de activos, de pasivos también. Super. Pero sí, definitivamente. Ahora entremos, vamos a ver cuenta por cuenta del balance, porque creo que es importante para entender que hablamos de activo, de pasivo, pero ¿qué está ahí? Sí. Entonces empecemos a ver un poquito lo que hay. Lo primero son los activos, que es la parte izquierda, activos o assets en inglés. Y algo antes de empezar, algo bien importante, siempre el balance se clasifica de mayor liquidez a menor liquidez. Vamos a ver con el primer ejemplo. Primero es el tema de activos corrientes, que son todos los activos de menos de un año. O sea que en menos de un año pueden ser convertidos efectivo de regreso. Exactamente. Esta es la clave. Por eso empezamos con los corrientes, ¿verdad? Con los líquidos. A mero arriba está más líquido y menos líquido. Entonces, pues naturalmente, ¿cuál es la cuenta más líquida de las cuentas líquidas? El banco. El dinero que hay el en el dinero banco. En efectivo, banco equivalente es el primero. Es más líquido, es el que está mero arriba. Correcto. Luego tenemos las cuentas por cobrar, que básicamente ¿qué son? Son las facturas que ya emitiste a tu cliente, pero que todavía no cobraste. Porque a lo mejor tienes un tiempo de 15, 30 días, 60 días de cobro con tu cliente. Ahí están. Pero es dinero que casi vas a cobrar, en teoría. Que ahí también hay que ser, digo, ya si nos metemos muy al detalle, ¿verdad? Pero en las cuentas por cobrar tenemos que ser muy rigurosos, ¿verdad? Si son cuentas que no te las van a pagar en un año, pues no van ahí. O si son incobrables, o sea, muchas veces hay que saber evaluar bien el balance, porque luego en esas cuentas de, oye, espérate, el 30% de las cuentas que estás poniendo en cuentas por cobrar ya ni las vas a cobrar entonces estás tomando decisiones con información equivocada. Exactamente. Y eso lo veremos en otro capítulo, pero es el doble clic que tenemos que hacer en esas cuentas. Correcto. Para entender qué tan vencidas están tus cuentas por cobrar. Porque como dices, yo he visto negocios en mis diferentes experiencias donde, oye, pues esa cuenta tiene 5 años. ¿La vas a cobrar? No creo. No creo. Y ahí es otro tratamiento más contable y fiscal que se tiene que hacer para eliminarla. Pero sí, claro, como bien dices, hay que hacer ese doble clic. Luego está el inventario. ¿El inventario qué es? Pues todo puede ser materia prima, producto terminado, pues todo lo que pues, tiene el negocio en inventario, hace cuenta para crear su producto. Oye, Maurice, ¿por qué el inventario está más abajo que las cuentas por cobrar? Bueno, pues porque no se toma que el inventario va a tardar un tiempo en venderse. En teoría. Y luego en cobrarse, ¿verdad? Porque una cosa es vender y otra cosa es cobrar, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a pensar que es un inventario de producto terminado que está listo para vender. Ya lo vendes, lo facturas, pero otra vez, ya caes en una cuenta por cobrar, que correcto, es la siguiente capa, vamos a decirlo, hacia liquidez. Entonces, exactamente. Ojo, inventario no es, por ejemplo, si son una empresa de servicios, vamos a pensar consultoría, como en nuestro caso. Pues si tienes una computadora, no es tu inventario, eso es un activo, lo veremos después. Pero inventario hablamos de activo que te permiten generar ingresos. Que vas a vender. Que vas a vender. Es lo que vas a vender, exactamente. Luego está todo el tema de impuestos a favor. Del otro lado veremos está el impuesto en contra, impuesto a favor. Por ejemplo, si tuviste una utilidad negativa, pues tienes un impuesto a favor, por ejemplo, que te permite en años posterior declarar o pagar menos impuestos. Puede estar aquí o el tema de IVA también. Y finalmente otros activos corrientes, deudores, etc. Para darle un ejemplo concreto de qué es, imagínense que la empresa prestó dinero a un empleado o a alguien más, pues ahí entra en esa cuenta de activos, otros activos corrientes, que se puede desglosar en varias subcuentas, pero ahí está. Y luego entramos en los activos no corrientes, supera un año.
Y aquí... Que aquí son todas esas cosas que tiene tu negocio que pues, tardan más de un año en convertirse en efectivo. Sí, exactamente. En teoría, lo que es activo no corriente no lo quieres vender, porque estamos hablando que son las propiedades, plantas, equipos, vehículos. Pero si lo quisieras vender, pues son cosas que en teoría se tardan un poquito más en venderse. Por eso lo ponemos hasta abajo. Propiedad, planta, maquinaria, equipo, autos, etc. Exactamente. Entonces, el primero son lo que acabas de comentar. Luego los intangibles. Hay ciertas empresas que tienen una marca muy fuerte que tiene un valor. Por ejemplo, en otro capítulo hablamos de Coca-Cola. Coca-Cola tiene un valor de marca que está en su balance porque su marca vale. No todas las marcas valen, pero hay algunas que sí se reconoce cierto valor dentro de su balance. Que también es un proceso ¿y cuánto vale la marca de Coca-Cola? Puede ser muy subjetivo y hay muchas maneras. Y también estrategias contables, ¿verdad? Sí, en México hay una estrategia muy famosa hace años de justamente dar un valor a la marca. Para justamente pues empezar a depreciarla y tener unos esquemas. Ya se hace cada vez menos, pero sí hay estrategias también fiscales de reconocer una marca dentro de tu balance. Y finalmente, inversiones de largo plazo. Eso no es menos común, pero imagínense que una empresa invirtió en otra empresa, pues ahí puede estar justamente esa inversión porque es lo menos líquido que puedes tener eventualmente. Sí. Entonces, ahorita vimos el activo y básicamente que el activo es lo que tiene la empresa. Digo, iba a agregar que en la parte de... Aquí pusiste inversiones de largo plazo. Muchas veces también en el balance, en la parte de activos corrientes, se ve inversiones a corto plazo. No sé, CETES a 28 días. O que muchas veces esos también los ponen en banco o equivalentes, ¿verdad? Pero todas las inversiones liquidables y las inversiones en instrumentos financieros que haga el negocio en un periodo de un año o menos van en activo corriente. Las inversiones de largo plazo van acá en activos no corrientes. Exactamente. Y lo veremos en otro capítulo otra vez, pero tengo un buen ejemplo. Hay empresas, hay bancos que ofrecen las empresas, son inversiones de, no me acuerdo el nombre, pero es nada más en la noche. Haz de cuenta que quitan el dinero en la noche de tu cuenta y te lo regresan en la primera hora el día siguiente. Sí. Y te da un rendimiento mínimo, pero te da un rendimiento. Sí. Ahí puede estar. Luego, y después del otro lado, o sea, todo eso fueron los activos, es decir, eso es todo el recurso que tu empresa tiene, desde el dinero que tienen los bancos hasta el equipo, la maquinaria a la cual sale invertido. Ahora la pregunta que sigue es, bueno, ¿y todo eso que tienes, de dónde viene? Exactamente. Es parte de un financiamiento que conseguiste, de un préstamo. Es dinero que tú pusiste o inclusive es de las propias utilidades que ha generado el negocio. Eso es lo que vamos a responder ahora. Exactamente. Entonces, misma lógica de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces empezamos con los pasivos corrientes que son a menos de un año. El primero son las cuentas por pagar. Igual, tú cuando compraste algo con tu empresa, un proveedor, tienes ciertos números de días para pagarlos. Y eso te ayuda a financiarte porque si tienes 30 días, 45, 60, los que sea, pues dinero que todavía está en tu cuenta bancaria que no tuviste que pagar a tu proveedor. Y a veces ese dinero es lo que te va a ayudar a financiar justamente tu compra de materia prima, tus sueldos o otras cosas. Entonces, las cuentas por pagar, es el primero en los pasivos. Justo, es la contraparte de las cuentas por cobrar. Y pues es esta responsabilidad. Si lo quieres ver de otra manera, pues es el préstamo que te está dando el proveedor. Y lo bonito es que ese préstamo muchas veces, no siempre, no tiene intereses. Exacto. Tiene intereses porque no siempre, porque a veces le pides a tu proveedor, oye, ¿te puedo pagar 90 días? Sí, claro, pero te aumentó el precio. Sí. O te dicen, va, pero si me pagas de contado, te doy un descuento. Exactamente. Pues qué chulada. Entonces hay un costo de financiamiento implícito dentro de las cuentas por pagar. Nada más hay que tener cuidado ahí. Entonces, luego de las cuentas por pagar está el préstamo a corto plazo, los préstamos a corto plazo. Que eso es dinero del banco que tenemos prestado y hablamos de préstamos a corto plazo porque en general son préstamos de menos de un año. Hablamos, por ejemplo, de una línea revolvente, una tarjeta de crédito, pues ahí puede estar prácticamente. Y finalmente, todos los otros pasivos corrientes que ahí son los acreedores, que en este caso, por ejemplo, imagínense que alguien, pues un familiar o alguien les prestó dinero para su negocio, que no es socio, les prestó dinero, ahí entra. Y si es liquidable en un año. Sí, exactamente.
Y lo que no platicamos también que está en esa cuenta puede ser tomar los impuestos no a favor, en contra. Ujú. Ahora, entremos en los pasivos no corrientes, que básicamente son los pasivos que son a más de un año, que prácticamente ahí están los préstamos a largo plazo. A largo plazo. ¿Y qué son? En general, si tú compras una máquina o una planta, algo que pues, su uso va a ser de largo plazo, la lógica te dice que tienes que financiarlo con la deuda de largo plazo. Ujú. O sea, ahí entra en particular. Correcto. Esos préstamos financian activos de largo plazo también, como una correlación entre los dos. Y eso es otro, vamos a decir, problema que yo he visto muchas veces en empresas que empiezan a agarrar un préstamo de corto plazo para financiar un activo a largo plazo o un préstamo de largo plazo para financiar algo de corto plazo. Véanlo en sus finanzas personales. Cuando tú pides un crédito hipotecario, que es un crédito a 20 años, pues es porque es un bien duradero, ¿verdad? O sea, pues no sé, un departamento, una casa. Pero no vas a sacar un crédito a 20 años para comprar un iPhone. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y tampoco vas a sacar un crédito a 1 año o a 2 años para una propiedad inmobiliaria. Exactamente. Entonces es el mismo sentido aplicado aquí a los negocios. Sí, revisen sus negocios, se revisen si realmente está esa relación entre activo y pasivo. Y finalmente, lo que platicabas, el tema del patrimonio equity en inglés, que ahí está el capital social, que nada más es el dinero que metieron los socios cuando crearon el negocio prácticamente. Los resultados acumulados, porque también, pues si el negocio ha tenido utilidades y no se ha dado todo o nada de dividendos, pues se va acumulando dinero dentro de la empresa, que eso le ayuda a tener más fondo, justamente. Es resultado acumulado o también llamado utilidades retenidas. Exactamente. Y finalmente también, pues el resultado del ejercicio, que eso, como vemos la foto del negocio en momento dado, vamos a suponer que es el 31 de diciembre del año. El resultado acumulado son los resultados acumulados de años anteriores y el resultado del ejercicio es el resultado del ejercicio en proceso. En proceso, exacto. El de ese mes en particular. Sí. O ese periodo. Exactamente. Y ahí lo interesante es que el resultado del ejercicio tiene que ser el mismo resultado que el estado de resultado. Correcto. Empezamos a ligar los estados financieros entre uno y el otro. Claro. Y está cómo se empiezan a comunicar. Entonces, un negocio que ha crecido por años con sus propios recursos, es decir, pues nunca han pedido un préstamo, todo lo que han crecido ha sido por las utilidades que generan y se retienen y no sacan nada del negocio y siguen creciendo con eso. Naturalmente, digo, salvo las cuentas por pagar y otro tipo de acreedores, naturalmente va a tener pasivos muy pequeños y va a tener un patrimonio grande, especialmente el rubro del resultado acumulado. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, diría, porque pues ya tienen finanzas un poco más sanas y no están apalancados de proveedores o bancos externos. En este caso, si lo quiere ver en el ejemplo del tráiler, pues tienes una carga muy grande, ¿verdad? Que es el activo, y tienes un tráiler súper potente que te mueve la carga donde quieras. Exactamente. Súper. Y otra vez, pues ahí lo platicamos al inicio, pero los activos tienen que ser iguales a pasivo y más patrimonio. Otra vez el ejemplo del tráiler que vimos ahorita, eso es la clave para el balance. Sí, balance es porque la suma, ya si se quieren ir a un tema muy numérico, la suma de los activos tiene que ser una igualdad, pues se llama un balance, tiene que ser igual a la suma de pasivos y patrimonio. Exactamente. Voy a dar un paréntesis aquí en el tema de finanzas personales, porque si se fijan, aquí activos es igual a pasivos más patrimonio, pues en realidad es la misma fórmula para sacar el valor de nuestro patrimonio neto, o sea, de nuestras finanzas personales. Y yo en las conferencias muy burdamente le digo a la gente, es cuánto vale tu cartera, o sea, cuánto vale tu vida financiera. Pues tú sumas tus activos, que tus activos en la vida personal es, pues igual, bancos, inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo, propiedades, joyas, arte, todo lo que tengas tú que tenga un valor en el mercado, ¿verdad? Lo sumas y le restas las deudas, ¿verdad? O sea, le restas todo lo que debes. Si la mitad de la propiedad que tienes, si debes la mitad, pues entonces no podrías decir que dentro de tu patrimonio pues está el valor completo. Pues no. Está el valor menos lo que pediste prestado y la resta te da el valor de tu patrimonio neto. Aquí igual, si de cierta manera quieres sacar con una fórmula muy rápida el valor de patrimonio de esa sección,
pues en realidad lo único que tienes que sacar es activos menos pasivos. Y si te digo que en el negocio no tienes deudas, pues entonces activos es igual a patrimonio. Es lo que tienes. Exactamente. Lo mismo en nuestra vida. Si no tienes deudas, pues entonces todos tus activos representan tu patrimonio. A mí me gusta mucho hacer siempre esta comparación entre finanzas personales y finanzas empresariales, porque de alguna manera como las finanzas personales a la gente se las hace muy intuitivas. O sea, les hace, pues sí. Bueno, pues en el negocio es igual. Es lo mismo. Muchas veces se quiere complicar un poco, nos complicamos mucho, pero al final de cuentas los fundamentos son exactamente los mismos. Es dónde están los recursos que tengo. Exactamente. Y de aquí nace uno de los indicadores, el valor en libros del negocio, que estoy de acuerdo, no se utiliza tanto. Pero si tú te vas al meollo del ¿cuánto vale este negocio? Contablemente. Contablemente, por lo menos, activos menos pasivos. Exactamente. Porque significa que si yo quisiera poner un negocio igual, en su mismo estado, igualito, pues necesitas nada más esa cantidad de dinero. Exactamente. O si necesitas, y adicional, si es que te vas a apalancar o algo para llegar al tamaño ese, pero al final de cuentas, pues ese es el monto que necesitas. Es parte del monto que necesitas exactamente. Sí. Que necesitarías. Pero bueno, pues digo, de eso, el tema de evaluación de empresas nos meteremos más adelante en otros episodios. En otros episodios veremos el increíble tema de evaluación de empresas, pero ahorita, bueno, pues esa es la estructura. Exactamente. Ahora, me quiero meter a ver unos indicadores que son clave para el balance. Uno que a mí me encanta ver y revisar cuando tengo proyectos con las empresas es el capital de trabajo operativo, CTO. Entonces ahí básicamente, ¿qué mide los recursos necesarios para la operación diaria de un negocio? Entonces entra básicamente en las cuentas operativas, quitando todo lo que es no operativo, las operativas. ¿Y cuáles son? Que básicamente son las cuentas por cobrar. ¿Cuánto tiempo se tarda mi cliente en pagarme? Mi inventario, porque para producir necesito inventario de una empresa que tiene pues producción. Y cuentas por pagar, pues ahí es una ayuda porque me estoy financiando el proveedor. Pero eso es mi actividad diaria. Tu actividad. Todos los días tengo actividad con clientes, con mi inventario y con mis proveedores, básicamente. Sí. Y ahí se me hace increíble ese indicador porque muchas veces te da un norte de qué tanto dinero necesitas para financiar tu operación. Y ahí hay un tema que también yo platico mucho con los clientes o amigos. Dice, oye, es que no entiendo. Crezco, pero siento que no estoy ganando dinero o necesito más dinero para crecer. Y que, pues sí, porque a lo mejor tú tienes que financiar tus cuentas por cobrar y tu inventario. Entonces, entre más grande tu negocio, más cuentas por cobrar, más inventario. Claro. Y tienes que financiar en algún lado. Proveedor es una respuesta, pero tienes que financiar a lo mejor por pasivos o otras fuentes. Pero no significa que por ser más grande, tu negocio va a ser más sencillo. Sí, porque justamente mucho del flujo lo puedes estar utilizando justo para financiar todo esto. Y dice la gente, pues estoy vendiendo y estoy ganando en teoría, pero no sé dónde está el dinero. Pues lo estás usando en la misma operación. Exactamente. Y vamos a ver dos ejemplos para también que son muy diferentes para ilustrar ese indicador. Tomemos en cuenta como primer ejemplo un supermercado, por ejemplo, Oxxo, Walmart, cualquier cadena de supermercado. Típicamente los supermercados no tienen cuentas por cobrar porque cobran al cliente cash. Puse poquito en cuentas por cobrar pensando a las tarjetas de crédito que se pueden tardar 2-3 días en cobrarse, pero no tienen en teoría nada. Es cash directamente. Inventario sí, tienen algo de inventario. Muchas veces porque tienen que tener los anaqueles llenos. Sí, el producto que no está en consignación, ¿verdad? El producto que no está en consignación y que sí es de ellos. Hablemos de un producto comprado. Pero tiene unas cuentas por pagar pues muy importantes porque en general la fuerza que tienen esas cadenas de supermercado es tener pagos a proveedores a 60, 90 días o más. Entonces, el cliente te paga al instante y tú al proveedor lo jineteas un poquito. Pues una chulada. Es lo más bonito porque si ves ese indicador, en ese caso particular es negativo y lo puse en verde a propósito. Significa que tiene una cuenta, cobra al cliente directito. Tiene inventario razonablemente bien y tiene una cuenta por pagar muy elevada. Significa que tiene un excelente dinero. Sí. Él ya cobró el dinero que todavía no paga el proveedor. Tiene cash en exceso. Que puede usar para otras cosas. Y eso es a lo que se le llama jinetear la lana. Exactamente. Y ahí fue como las cadenas de supermercado, un Oxxo, por ejemplo, ha podido crecer tan rápidamente porque
les sobra dinero para poder financiarse y poder crecer rápidamente. Eso es lo interesante de ese tipo de negocios. A la diferencia de un negocio de producción, hablemos donde un negocio de producción en general tiene cuentas por cobrar pues importantes. Hablamos de 30 días, 60 días o más. Y algo en inventario también. Pues trata de bajar justamente sus inventarios, que sea just in time o ese tipo de conceptos, pero tiene algo de inventarios. Y de cuentas por pagar, pues también tiene algo de cuentas por pagar. Aquí pusimos en ese ejemplo menos 30. En el caso de la empresa de producción, tiene un sitio de 30. Significa que él tiene que financiar esos 30 para trabajar. Esos 30 tienen que salir de alguna de algún lado. Puede ser el banco, puede ser un préstamo. Un revolvente. Se puede ser también el mismo capital o el patrimonio que vimos. A lo mejor con las mismas utilidades, él ha hecho su colchón para poder soportar ese monto. Correcto. Pero ese indicador, ese ratio, se me hace tan interesante para analizar como el diario de una empresa y cómo, qué tanto dinero necesita para financiar su operación diaria. Veamos 3 otros indicadores importantes. El primero, importantes no tanto que yo diría que son mis favoritos, hablamos así, pero los más conocidos o los más... sí, los de batalla dentro del balance general, ¿no? Exactamente. Que el primero es el capital de trabajo. Entonces, básicamente, lo que mide el capital de trabajo es contesta la pregunta, ¿tengo equilibrio en mis recursos operativos? ¿Sí o no? Básicamente. ¿Tengo suficiente dinero para estar operando? ¿Sí o no? Exactamente. Y así la fórmula es restar los activos corrientes, que son de corto plazo. De corto plazo. Restar de los activos corrientes los pasivos corrientes. De lo que tengo en corto en la empresa, que son mi efectivo, mis cuentas por cobrar, son suficientes para financiar lo que tengo de pasivos de corto plazo. De pasivos de corto plazo, exactamente. O sea, tengo dinero suficiente para solventar mis responsabilidades de corto plazo. Exactamente. Pensemos que la empresa deja de funcionar hoy. ¿Puedo liquidar lo que tengo a corto plazo? Sí o no. Correcto. Eso es. Y muchas veces... Y se vuelve tan relevante por el tema del corto plazo, ahora, porque son las responsabilidades que van a vencer pronto y yo nada más quiero saber si tengo lana o no. Exactamente. Y ahí, ¿cómo se interpreta? Pues, si es positivo, la empresa tiene recursos suficientes y si es negativo, pues no lo tiene suficientes. Eso es el primer indicador que muchas veces se van a topar viendo un balance. El segundo, que es, voy a decir, prácticamente lo mismo, es la razón corriente. Que ahí la diferencia es nada más la fórmula, pero es lo mismo. ¿Puedo pagar mis deudas o mis pasivos a corto plazo con mis activos? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces? Porque aquí, como vemos, la única diferencia es la división. Exactamente, pero son los mismos activos corrientes dividido por pasivo corriente. Sí, o sea, si el resultado es 1, es... ¿O más de 1? Pero no, si es 1 es la igualdad, ¿verdad? O sea, tengo el igual de recursos para... O sea, puedo cubrir los pasivos corrientes y se chingó. Si es más de 1 es, bueno, pues más de una vez el número de veces que sea. Y si es menor a 1, pues no te está alcanzando. Exactamente. Y yo diría la mayor diferencia entre uno y el otro es que nos da un valor absoluto. Correcto. Que el valor absoluto te puede decir todo o nada. Si te dio 2 o 5, pues depende a lo mejor del sector, depende de la misma naturaleza de la empresa. Sí. Pero aquí es un ratio, entonces es mucho más sencillo comparar una empresa a otra. Oye, tengo 1.2. Sí. Pues la empresa del sector también está en 1.2, entonces estoy bien. Sí. Entonces eso se usa mucho más para temas, por ejemplo, para solicitar un préstamo. Ahí usan un ratio más que el capital de trabajo, que es un valor absoluto. Sí, eso siempre es importante recordarlo. O sea, los valores absolutos en realidad no te dicen mucho, especialmente cuando comparas. Sí. Cuando estás comparando empresas o tiempos. Pero cuando los conviertes en razones, ¿no? A través de la división, es cuando puedes saber darte una idea de cómo te estás comparando con el mercado. Exactamente. Y finalmente, el ratio de endeudamiento, que básicamente lo que mide es cuánto deuda estoy utilizando para operar. Eso es la pregunta que está haciendo ese indicador. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo la deuda total por los activos totales. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es qué tan apalancada de deuda está la empresa. Ese número es alto, lo pusimos entre comillas porque otra vez depende de la industria donde estás. Hay industrias donde necesitas la deuda, sí o sí, otras que no. Por la empresa depende mucho la deuda. Si es baja,
pues la empresa no tiene mucha deuda y se financia de otras formas, que lo vimos. Puede ser capital, puede ser los mismos proveedores y demás. Otra definición es ¿qué porcentaje de los activos se adquirieron con deuda? Porque es una división. Sí, es eso. Sí, exactamente. O sea, si la división deuda total entre activos totales te da 80%, es el 80% de los activos está adquirido con deuda. A corto, sí, deuda. No, a corto plazo o largo plazo. Sí. Todo, total. Sí. Entonces, otra vez, eso es un indicador que te ayuda a comparar, medir en el tiempo. Ha ido bajando nuestra dependencia de la deuda, ha ido subiendo, cómo se compara con otras empresas, etcétera. Y ahí tomé lo interesante y platicamos que el balance es una fotografía en un momento dado, pero no significa que no se puede comparar un balance en un periodo con otro. Claro. Vamos a hacer la comparación con las finanzas personales que tú platicaste. Compras una casa en tus finanzas personales, pues eventualmente ese indicador va a ser muy alto porque es una deuda muy fuerte y acabas de comprar, pues que financiaste prácticamente toda la compra de tu casa con esa deuda. Pero lo que quisieras que a lo largo de los años, pues poco a poco ese indicador vaya bajando porque tú lo vas pagando y entonces tu deuda está bajando y tu activo pues es el mismo. Entonces como que ahí es interesante no ver el balance nada más un periodo, pero compararlos un periodo tras otro para ver cómo evolucionan los números y los indicadores. En el tiempo, como mencionábamos en el estado de resultados y en los otros estados financieros, es importante hacer el análisis horizontal y vertical. Horizontal, en la estructura, mira, si quieres, regrésate. El análisis vertical es cómo cada uno de estos conceptos se compara contra el total de esa categoría. Por ejemplo, cuánto es el bancos y equivalente efectivo, cuánto es de activos corrientes y también cuánto es del activo total. El inventario, cuánto es de los activos corrientes y cuánto es del total, ¿no? Como porcentaje. Y también medido en el tiempo. Cómo ha ido cambiando la cuenta de inventarios a través del tiempo, cómo ha ido cambiando las cuentas por cobrar. Oye, esto normalmente todas las empresas tienen un indicador, ¿verdad? Normalmente mis cuentas por cobrar es tal porcentaje de la venta. Y ahí es cuando empiezas a comparar el balance con el estado de resultados. Por eso todos los estados financieros están conectados. Entonces dices, oye, nosotros normalmente tenemos de inventario cierto porcentaje de la venta. Bueno, pues compáralo y quiero ver cómo se ha estado viendo en el... Vas viendo si va bajando, si va bajando, subiendo. Exactamente. Y ahí es donde puedes sacar decisiones estratégicas o incluso operativas. Correcto. Muy interesantes. Y yo me acuerdo hace 10 años cuando empecé de consultor con uno de mis primeros clientes. Comparábamos los balances mes tras mes. Y ahí lo interesante de ver, oye, te da una lectura muy fácil de qué ha pasado desde el mes pasado. Oye, subió banco o bajó banco. Oye, cuántas por cobrar empezó a subir un poquito. Pero como dices, oye, ¿la venta subió? ¿No subió? ¿Cómo se fue? O sea, ahí te ayuda a entender qué pasó. Lo platicaba también creo que en otro video. Un ejercicio que ponen en maestría es te ponen el balance de las empresas y tú tienes que adivinar. Te ponen el balance, te ponen los márgenes de rentabilidad y te enseñan varios indicadores financieros, pero principalmente es el balance. Y te muestran el balance y te muestran 10 balances diferentes. Sí, Y tú abajo de cada balance tienes que poner de qué industria es. Entonces, me encanta esos ejercicios. Empiezas a hacer suposiciones de que, la madre, mira, esta empresa tiene un chingo de inventario, pero tiene bien poquita deuda. ¿Qué podrá ser? Pues es una cadena de... Y bueno, es opción múltiple. Perdón, te parece una lista de industrias y tú las tienes que ir asignando. Entonces, por ejemplo, dices, la madre, pues es una empresa de retail, de ropa. Y luego, por ejemplo, tienes uno que tiene activos altísimos, pero pasivos también altísimos, pero márgenes muy poco. Entonces, es una aerolínea. Ándale. Porque la aerolínea tiene utilidad muy baja y tiene activos, pero también tiene muchos pasivos, ¿no? Y así empiezas es un ejercicio bien chido, solo viendo el balance general. Sí, exactamente. Yo me acuerdo muy bien de un ejemplo. Veíamos igual, en ese mismo ejercicio, vimos un estado de resultado con un margen muy bueno. Dicen, oye, pues casi, ¿cómo le entró a ese negocio? ¿Qué es? Quiero saber para hacer el mismo negocio. Y después nos enseñan el balance. Y es un balance donde tienes como activos enormes, pasivos también enormes y demás. A fin de cuentas, hay una minería. Y dices, oye, pues qué padre puede tener resultados tan bonitos. Pero para poder lograrlos, tienes que invertir una cantidad de dinero gigante
entre terrenos, maquinaria, todo lo que conlleva pues una minería. O sea, es una minera, una empresa de minera. Exactamente. No todo es bonito nada más por este resultado. Por eso el balance otra vez es bien importante analizarlo y entenderlo. Entonces ya vimos esos 3 indicadores. Ahora, para terminar ese capítulo, como que pusimos un ejemplo ficticio de una empresa que se llama Textiles del Bajío para analizar un poco su balance, nada más ver las cuentas y ver ya el balance con números. Para dar un poquito de contexto, pues la empresa es una empresa que vende 1.5 millones de dólares, para ese ejemplo, o pesos. Compra de materia prima al año 300,000, es su compra, y tiene una utilidad de 200,000 anual. Entonces, veamos un poco las cuentas del balance del 31 de diciembre del 24. Por eso viene en la fecha exacta en donde se tomó esa fotografía. Eso es la diferencia en un estado de resultado, un estado de flujo. Un estado de resultados te diría pues en 2024, de enero a diciembre. De enero a diciembre. Exactamente. Entonces, activos corriente, pues en total son 1,600, tiene 200,000 en banco, cuentas por cobrar 100,000, inventario 1.2 millones de pesos. Y ahí viene pues el principal, y ahí ahorita lo comentaremos, pero el principal indicador que a mí me llama la atención. Oye, vimos, la compañía compra 300,000 pesos, dólares al año de materia prima, de inventario. ¿Cómo que tiene 1.2 millones? Entonces tiene 4 años de inventario. Algo no está bien, a lo mejor. Sí, mucho, o sea, tiene mucho inventario. Exactamente. Impuestos a valor 50,000 y otros activos corrientes 50,000, lo cual suma 1.6 millones de dólares. Bueno, ahí también la pregunta es si se está, o sea, podríamos ser el caso de ¿se está comprando materia prima de forma correcta o no? Tendríamos que comparar también con las ventas. Bueno, está ventas anuales, 1,500,000. Sí, exactamente. Ya, bueno, pero haces la relación y dices, sí, pues no hace tanto sentido que estés comprando. Incluso dentro del inventario a lo mejor está producto terminado. Sí, no todo es, pero dices, oye, ya incluso tengo casi un año. Vamos a pensar que fuera más producto terminado. Tengo casi un año de inventario. Sí. A lo mejor estoy mal usando mis fondos, mis flujos, a fin de cuentas. Correcto. Otra vez, no nos estamos metiendo al tipo de negocio. Estamos viendo números de forma muy arbitraria. Y luego tenemos los activos no corrientes, pues propiedades de equipos, 10 millones, lo más fuerte. Estamos hablando de una empresa de fabricación. Seguramente tiene altos activos. Altos activos, maquinaria. Intangibles, marcas, 20,000, muy poquitos. Una marca no tan reconocida, tiene unas cosas, pero poquito. Y no tiene inversiones a largo plazo. Entonces tiene un total de activos de 11,600,000. Y por otro lado, en los pasivos tenemos 500,000 dólares de cuentas por pagar, 800,000 dólares de préstamos a corto plazo, 100,000 de otros pasivos corrientes que pueden ser también lo aplicamos los impuestos en contra, y tenemos 3.5 millones de préstamos a largo plazo. O sea, muy probablemente financió el equipo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí podemos empezar a relacionar pues cuentas de pasivos con cuentas de activos. Lo más lógico, sin conocer toda la historia de la empresa, es que ese ayuda a financiar la propiedad. Correcto. Entonces tenemos total de pasivos de 4.9 millones de dólares. Y finalmente, si nos metemos en el patrimonio, tenemos 4.5 millones de capital social, 2 millones de resultado acumulado y los 200,000 de resultado de ejercicio, que dijimos que la utilidad era 200,000, pues aquí está. Y ahí tenemos 2 millones de resultado acumulado, es decir, de las utilidades que se han generado en años anteriores, pues se han acumulado 2 millones. Exactamente. Y este año y los 200,000 de este año. Exactamente. Entonces nos da un total del patrimonio equity de 6.7 millones de pesos. Y ahí es lo que explicamos al inicio. El total de activos tiene que estar igual a total de pasivos. 11,600,000 de activos y 11,600,000 de pasivos más patrimonio. Exactamente. Las cuentas son iguales entre esas dos. Y aplicando los indicadores que vimos anteriormente, pues el capital de trabajo es positivo más 200. Otra vez dijimos, es un valor absoluto. ¿Te dice algo? Pues depende. Pues nada más que tienes dinero suficiente, sí, ¿no? Exactamente. Pero ahí la razón corriente es lo más interesante porque ahí lo puedes comparar contra pues, periodos anteriores o incluso otros tipos de negocios.
Y finalmente el ratio de endeudamiento, 37%, dice pues 37% de tus activos están financiados con deuda. Con deuda. Muy bien. Qué chingón, güey. ¿No? Muy buen ejemplo. Y claro, ahí las alertas estamos poniendo claramente el tema de inventarios. Y si te fijas cómo empezamos a relacionar cuentas, creo que eso también es del gran valor de cómo ir entendiendo cada una de las cuentas, cómo se relacionan con estos. Y otra vez, cuando esto lo cruzamos con algunos de los indicadores que tienes acá arriba, que estos indicadores vienen de otro estado financiero, es cuando en verdad empieza a generar la conversación estratégica que se busca en este tipo de Exactamente. reportes, ¿no? Y en ese caso quisimos tomar el ejemplo ficticio, una empresa que sí gana dinero. Entonces dice, oye, pues la empresa está bien. A lo mejor no puedo mejorar nada, pero empieza a ver el balance y otra vez te metes en inventario, pues oye, pues a lo mejor ahí puedo usar mejor mi dinero y no tener tanto inventario. Claro. O sea, no significa porque tienes rentabilidad y tienes dinero en la cuenta bancaria que no puedes mejorar cosas. Y ahí es donde entra la consultoría, por ejemplo. Justo. La consultoría, exactamente. Señoras y señores, si usted está buscando consultoría financiera para su negocio o consultoría en general, acuérdese, entre a materia.consulting, en donde viene más información, llena un formulario, un perfil ahí de su empresa y nosotros nos contactamos con ustedes para ver cómo les podemos ayudar, tanto en generar este tipo de reportes como ayudarlo a ustedes en la toma de decisiones estratégicas financieras, pues para crecer, para darle la vuelta a alguna problemática que puedan tener en su negocio. Todo entre a materia.consulting y ahí está el formulario y puede haber más información. Qué chingón ejemplo, güey. Definitivamente vale la pena para toda la gente que en verdad le gusta estos temas. Vale la pena hacer el ejercicio de los balances generales, relacionarlos a las industrias. Neta, es un ejercicio bien chido. Yo creo que lo haremos. En un futuro estaría lo haremos. chido. Sí, es más, vamos a traerlo acá. Sí, vamos a traerlo acá. Y también usted, si se le ocurre algún tema interesante negocio que quiere que lo discutamos acá, algún tutorial, algún paso a paso, alguna problemática, algún evento, alguna empresa que quiere que revisemos, escríbanlo en los comentarios y aquí lo estamos leyendo y lo traemos. Definitivamente eso hay que hacerlo. Hay que traer el ejercicio y nos vamos, güey, una por una. Sí. Los supuestos, y si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pero al final de cuentas tenemos ahí las industrias y los balances. Qué chingón. Claramente. Kevin, gracias. Muchas gracias. Gente, acuérdense, materia.consulting, más información de la consultora. Que esté muy bien. Bye, bye.